Venedig, Venice, Venice, Venecia. Un nombre que en todos los idiomas del mundo identifica por antonomasia a la ciudad de los 1000 puentes y canales. Venecia, ciudad del carnaval y de la luna de miel. Desde antaño se le conoce también en italiano como la Serenísima. Y en efecto, Venecia es una ciudad serena, altiva y alegre a la vez. Por el puente de Rialto pasaban las riquezas del mundo y detrás de las fachadas de los palacios se celebraban las fiestas más sonadas de Europa. Pero el brillo y la pompa cortesana eran solo una de las caras de esta metrópoli lacustre. Detrás de la máscara alegre de Venecia se ocultaba desde tiempos remotos una faceta rapaz. La historia de Venecia comienza con una expulsión masiva. En el siglo V, muchos romanos huyeron al norte ante la invasión de los hunos, que los persiguieron hasta las islas del Adriático. Finalmente encontraron protección en la laguna de Venecia. Venecia aprovechó temprano su favorable posición costera. Empezaron construyendo barcas y góndolas, pero con el tiempo los venecianos se hicieron de una flota comercial y no tardaron en aventurarse a navegar a vela hasta el lejano oriente. Más tarde, las rutas comerciales se extendieron hasta el norte y el oeste. Sus expediciones llegaban hasta las Islas Canarias y Senegal. El más famoso de los descubridores venecianos fue Marco Polo, quien a mediados del siglo XIII zarpó en un viaje de aventuras a China. Se abrieron nuevos mercados y Venecia fue convirtiéndose cada vez más en el eje del comercio al por mayor en Europa. Los negocios se hacían frente a San Giacometto. Pronto los verduleros se vieron acompañados por vendedores de sal, un producto extraído de la laguna. Y a los vendedores de sal se sumaron otros comerciantes que vendían pimienta de la India, pieles de Rusia y sedas de Oriente. Ahora, bajo las arcadas, abrían sus puertas las tiendas de los cambistas y los talleres de los orfebres. Artesanía artística veneciana para el mundo entero. En el siglo XIII, un puñado de artesanos introdujeron en Murano el soplado de vidrio. Poco después, Venecia era ya un importante centro de artesanía artística. Como señala un historiador, la ciudad entera era ahora el joyero del mundo de la época. Pero no todas las joyas valiosas salían del sudor propio. Lo que no se podía comprar se robaba. Cuando Napoleón pisó la plaza de San Marcos durante su primera expedición de rapiña, ya tenía en mente cuál sería su principal botín de guerra: los 4 caballos de San Marcos. Probablemente sabía que casi 600 años antes que él, otro conquistador, el dux Enrico Dandolo, había hecho de aquellos caballos de bronce la pieza de lujo de una de sus correrías. Bonaparte contaba apenas 27 años de edad cuando entró en Venecia. En cambio, Dandolo tenía ya 95 al partir y además estaba casi completamente ciego de ambos ojos. ¿Qué no les había prometido Dandolo a los venecianos? Bajo el signo de la cruz en la plaza de San Marcos, declaró que partiría rumbo a Tierra Santa para luchar contra los infieles al lado de los franceses. Sin embargo, la cruzada degeneraría pronto en guerra de rapiña. En el camino hacia Jerusalén, Dandolo cambió de ruta. Sus tropas se dirigieron al norte, hacia su nuevo objetivo, Constantinopla, capital del Imperio Romano de Oriente. En el año 1204 se libró la batalla decisiva a orillas del Bósforo. Pese a sus formidables fortificaciones, la ciudad no resiste largo tiempo el asalto de los invasores. Lo que sigue lo describen los cronistas como una orgía de violencia y saqueo. Cristianos masacran a cristianos. Los cruzados habían derrotado a sus propios hermanos de fe. Pero en adelante Venecia sería lo que ya antes se consideraba a sí misma una auténtica Serenísima, la más venerable de todas las ciudades venerables. No obstante, no habría un recibimiento triunfal para el dux vencedor y su flota. Ya próximo a celebrar su centenario, Dandolo cabalga con demasiado brío y se rompe la cadera. Poco después exhala su último suspiro. En cambio, el botín de guerra llegó íntegro a Venecia. Los valiosos tesoros artísticos robados por los cruzados se conservan en la iglesia de San Marcos. Esculturas de Pórfido del siglo IV después de Cristo fueron empotradas en la esquina frente al Palacio Ducal. El vulgo las conoce como los 4 ladrones petrificados al intentar saquear la iglesia.
El interior de la iglesia también recibió su parte del botín. Se ampliaron los mosaicos de la cúpula. Más de 4.000 metros cuadrados están hoy recubiertos de relucientes piedrecillas doradas. La joya de la iglesia, la pala d'oro, fue embellecida con un fino esmalte bizantino. 3,5 metros de largo y más de 1,5 de ancho mide la plataforma de oro puro del altar. Sobre ella también se puede apreciar que la herencia de Dandolo no era la primera pieza robada expuesta en la iglesia del Dux. En el siglo IX, 2 comerciantes venecianos partieron hacia Alejandría con el expreso propósito de robarse los huesos de San Marcos del sarcófago donde yacían. La reliquia llegó a Venecia en un barril de tocino tras haber pasado inadvertida en tan irreverente camuflaje por las aduanas mahometanas, ya que los aduaneros islámicos no debían tocar la carne de puerco. Apenas llegados los restos del evangelista, se inició la construcción de la iglesia que lleva su nombre, San Marcos. Antes de la era del ferrocarril, solo se podía llegar a Venecia por mar. Todo el que por entonces pasaba junto a las 2 columnas sabía a qué atenerse, pues el león de San Marcos y San Teodoro simbolizaban, entre otras cosas, la voluntad de ajustarles las cuentas sin ceremonia a los aguafiestas. Hasta un dux experimentó en carne propia la seriedad de esta advertencia. Marino Falier ya había encajado más de un revés político cuando le llegaron rumores de que un joven patricio le estaba haciendo la corte a su mujer y para colmo se jactaba públicamente de ello. Falier pidió satisfacciones, pero la nobleza se mantuvo en sus 13 como un soldado y el galán salió del trance prácticamente indemne. En venganza, el dux fraguó un complot para privar del poder de una vez por todas a los nobles de Venecia. Para su desgracia, el golpe de estado fracasó y Falier pasó a ocupar un puesto especial en la galería de antepasados de los duques venecianos. Aquí tiene su lugar Marino Falier, quien fue decapitado por sus crímenes. Justamente en el sitio por donde un año antes había entrado a la ciudad para asistir a la ceremonia de investidura, el dux Falier perdía ahora no solo el cargo y la dignidad, sino también la vida. Ese es el origen del refrán veneciano que dice: «Cuídate de la plaza entre las columnas». Todo esto ocurrió a mediados del siglo XIV. Para la casta nobiliaria veneciana, el suceso marcó el inicio de una nueva era. Mientras en el resto de Europa se seguían construyendo castillos, los venecianos sentaban nuevas pautas. Como si fuese un símbolo de la ciudad, el nuevo palacio ducal irradiaría ligereza y una riqueza muy natural. Así como el piso superior del palacio descansa sobre columnas, toda Venecia se apoya en pilotes. Sin embargo, al dux le habían construido una avenida triunfal hasta su residencia oficial. Partiendo del Campanile, la calle conduce directamente al Portal de la Carta, el pórtico principal del palacio. El camino termina en la Escalera de los Gigantes, que no debe su nombre a su tamaño, sino a las 2 colosales estatuas de Sansovino. Marte y Neptuno simbolizan la hegemonía veneciana en tierra y mar. Ahora los nuevos dux prestaban juramento en este lugar. El destino del infortunado Falier debía servirles de lección a todos. Esclavos investidos de poderes, les llamó el poeta Petrarca. Y en verdad, una ojeada al dux Foscari arrodillado basta para comprender el porqué de este despectivo epíteto. Los nobles de Venecia se habían salido al fin con la suya. En adelante, solo se rendirían homenaje a sí mismos. Y para demostrarlo, ocuparon casi toda el ala sur como sede de su gremio supremo, el Gran Consejo. Para pintar totalmente paredes y techos, no vacilaron en contratar a los mejores artistas de Europa. En la sala del Gran Consejo se halla el mayor óleo jamás pintado, el Paraíso de Tintoretto. No obstante, la política practicada en el centro del poder veneciano era cualquier cosa menos paradisíaca. En primer lugar, somos venecianos y después también cristianos, se decía aquí. A veces ni siquiera los más poderosos políticos venecianos sabían por cuáles oscuros canales llegaban a su destino las denuncias. Una turbia mañana de julio del año 1755 cayó en manos de los inquisidores la más famosa de sus víctimas.
El joven Tenorio acusado de traición no era otro que el célebre Giacomo Casanova, de quien hacía tiempo se rumoraba que se dedicaba a seducir a la juventud. Lo condenaron a 5 años de encierro en una prisión que ya desde entonces se consideraba una de las más terribles del mundo, los plomos del Palacio Ducal de Venecia. Quienes eran encerrados detrás de estos barrotes tenían escasas esperanzas de recuperar su libertad. Por eso, al pasar por el puente que conduce a las celdas, es probable que muchos condenados realmente dejaran escapar un suspiro. Pero Casanova no contemplaría por última vez la libertad al pasar por el puente de los suspiros. Valiéndose de una herramienta confeccionada por él mismo, logró abrir un hueco en la pared de su celda. Su espectacular fuga lo hizo famoso de la noche a la mañana. Toda Europa aplaudió la hazaña. Por entonces, la estrella de Venecia ya se había eclipsado. Cuando el 12 de mayo de 1797 los 2 moros de la Torre del Reloj hacen sonar las campanas, la suerte de la República de Venecia tocaba a su fin. Ante las puertas de la ciudad se hallan las tropas napoleónicas. Ludovico Manin sabe que no le queda más remedio que ceder el poder sin pena ni gloria. Y en efecto, el último dux dimite, pero el mito de Venecia perdura.